bueno que sigue con nosotros acá en Puntos de Vista. Como ya le había comentado antes del corte comercial, hoy estaremos hablando acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra según la ONU este 5 de junio. Y para ello tenemos acá como invitado para comentar sobre el tema a Marvin Torres, quien es investigador del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Académica CIGFA. También es biólogo, asimismo posee una maestría en pedagogía adaptada al cambio climático. Bienvenido, Marvin, y gracias por acudir con nosotros acá a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Iniciar consultándole por qué el Día Mundial del Medio Ambiente, cuál es la importancia que tiene esta fecha. Había una necesidad en los años 70 de aumentar el trabajo o la visibilización del tema del medio ambiente. Entonces nace bajo las conferencias que se daban en ese marco. Es ahí donde se vio que la necesidad no era solamente que hubiera una importancia acerca del ambiente, sino que también se celebrara y se utilizara un día para recordar que era necesario trabajar por la salud de los ecosistemas y la restauración de los mismos y la conservación, y ocupar estas fechas como punto eje para establecer actividades ambientales, conferencias, trabajo en equipo, etcétera, que ayudaran a dinamizar el trabajo que iba a alcanzar la sostenibilidad ambiental. Es interesante porque este año, según la ONU, cumple 50 años de que se celebra lo que es esta fecha, este efeméride importante para el medio ambiente. ¿Podríamos tal vez rescatar algunos avances importantes que han pasado a lo largo de estos años, lo más importante reciente? Es bien difícil medirlos porque a veces los avances ambientales quedan como enmascarados en los no avances ambientales. Por ejemplo, se sabe que la deforestación y la pérdida de cobertura forestal es mayor hoy que hace 50 años, por lo tanto en ese sentido no hubo un avance. La extinción de las especies no se ha detenido, siempre hay especies que están llegando al límite de la extinción, por lo cual se puede decir que no ha habido avance en ese sentido. El comercio ilegal de especies tropicales principalmente para el consumo como mascota o consumo para productos ya sea llamados medicinales o culturales no se ha detenido, y lo que ha pasado es que se siguen fortaleciendo esas redes y enmascarándose dentro de negocios legales. Entonces al final se puede decir, si me preguntas a mí desde un punto de vista netamente ambientalista, no se ha avanzado, no se ha detenido el cambio climático, y lo que se ha habido es un enmascaramiento ahora en los últimos años, cuando ya es inevitable que el tema salga a luz pública. Se puede decir que se ha avanzado en la concientización, se puede decir que se ha avanzado en programas para restaurar ciertos ecosistemas, se puede decir que se ha avanzado en detener la extinción de algunas de las especies, pero vuelvo y repito, dentro del mar de problemas ambientales yo creo que estos avances palidecen. Voy a hablar en el idioma que la gente entienda. Ahorita que todo el mundo está pendiente en las redes sociales de que si una película recauda o no recauda lo que invirtió, entonces yo lo voy a poner en su idioma. No hemos llegado a recaudar todavía lo que se debería haber invertido en el tema ambiental. Honestamente estamos debajo porque los problemas no han retrocedido y se mantienen o transmutan a otros problemas. ¿Quiere decir entonces que hace falta mayor educación, impulsar más iniciativas por parte tal vez de los gobiernos para trabajar en pro de preservar lo que es el medio ambiente? Fíjate que nosotros en CIGFA trabajamos una encuesta ciudadana este año para el tema de residuos sólidos y estamos trabajando un documento que vamos a poner disponible. Y te puedo decir de que el problema no es educación, porque y usamos como la educación como una variable transversal para ver si las personas, dado su grado de educación, botan menos basura en la calle, y la verdad es que los resultados estadísticos dicen que no. Lamentablemente todavía, aunque la persona pueda tener un grado académico mayor, no significa que su conciencia ambiental sea mayor. E igualmente, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de encuesta y consultamos con los jóvenes que si ellos saben que botar basura es malo y le preguntamos si botan basura, aún así botan basura. La gente sabe, por ejemplo, que no hay que comprar loras y chocollos y lo siguen comprando. La gente sabe que no hay que comprar garrobo y lo siguen comprando. Entonces no es un problema de educación, honestamente, es un problema moral y ético. La gente sigue haciendo las cosas aunque sean incorrectas. Entonces va más allá de la educación. Y lamentablemente la moral y la ética no se pueden enseñar. Eso es algo que se tiene que aprender a asimilar y a entender de que uno debe hacer lo correcto porque es correcto. Lo que pasa es que los problemas ambientales no nos han tocado la puerta todavía de manera seria. Y es ahí donde la gente todavía no hace la conciencia de que la protección de los ecosistemas es la protección del ser humano también. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas sean más conscientes en el cuidado del medio ambiente?
Hay dos visiones en torno a esto. Las dos visiones vienen dadas de filósofos que han escrito libros sobre esto. Una de las visiones es que igual vamos a colapsar, las sociedades urbanas van a tener que colapsar, ¿verdad?, debido a esto, y por lo tanto no hay salvación. Vamos a llegar a un punto de no retorno en el cual el crecimiento poblacional se va a detener, en el cual el acceso al agua va a ser más difícil, en el cual no va a haber tierras cultivables, en el cual no va a haber bosque, y básicamente las sociedades urbanas, aclaro, porque las sociedades semirurales, rurales e indígenas probablemente sean más resilientes y sobrevivan, porque igual ellos no necesitan ni agua, ni luz, ni ir a un supermercado, ni etcétera, porque ellos viven del medio ya. Probablemente si el ser humano urbano no acaba con las selvas, esta gente va a continuar ahí sin ningún problema, pero nosotros, donde están las urbes, donde están las densidades poblacionales, sí vamos a colapsar. Eso es una de las visiones. Y la segunda visión es que algunos líderes comprometidos con la realidad de los problemas puedan llegar arriba, y esos líderes van a tomar las decisiones acertadas que van a mover a la masa poblacional. Porque no es que la población lo va a mover, hay que estar claro, la población con sus acciones va a mover a que ese líder suba, ¿no? Pero si no hay un líder que suba y que tenga conciencia ambiental, yo creo que no podemos esperar cambios, honestamente. Hablando de la afectación directa, por ejemplo, vemos que en Europa, en España, los agricultores están ahorita experimentando una sequía bastante relevante al punto de que el gobierno ha tenido que destinar fondos. También, por ejemplo, en China el año pasado vimos lo mismo, hubo una sequía bastante importante. Entonces, creo que en esa parte, como usted dice, quizás no nos está afectando directamente, pero si vemos más allá de nuestro país, por ejemplo, sí hay una afectación directa. Entonces, ¿cómo tratar de que se invierta más, de que la población sea más consciente, de mantener limpio el planeta? El problema con todos esos problemas como sequía, etcétera, están determinados por variabilidades climáticas, las cuales son debidas al cambio climático, algunas de ellas, y han habido toda la vida, eso no es mentira. Sin embargo, la densidad poblacional que había cuando ocurrieron las variabilidades climáticas anteriores no eran la densidad poblacional que hay hoy, número uno. Número dos, las variabilidades climáticas, hasta donde se tiene constancia, han creado extinciones de la especie humana locales y han llevado al borde de la extinción al Homo sapiens. Por lo tanto, la visión de los de la visión del colapso no es mala, es correcta. Vamos a colapsar como sociedad, principalmente las sociedades menos resilientes, como las de las ciudades, que tienen poca, nula o escasa resiliencia ambiental, y por lo tanto no tengo un mensaje esperanzador. Sí, honestamente, los que toman las decisiones como para deforestar, como para esto, como para aquello, no la toman, y ya sabemos que esas personas no tienen necesidades porque no las tienen. No le puedes pedir a una persona que no tenga una necesidad que mire una necesidad que no existe en su entorno. Alguien diría, sí, pero esa persona lee, se comunica. Lamentablemente sí, pero la experiencia me ha enseñado en los últimos 50 años que esas personas aún así no cambian su visión radicalmente. Entonces, y ya estamos en un punto de cambios radicales y no de cambios paulatinos, honestamente. Las Naciones Unidas habla de que para mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados Celsius hay que trabajar mucho más y reducirlo hasta el 2030. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede reducir? Bueno, la principal razón del calentamiento global y de la subida de la temperatura ambiental son las emisiones de los gases de efecto invernadero, como los metanos y el dióxido de carbono. Y esto significaría que los países responsables de estas emisiones tienen que reducir drásticamente, ya no paulatinamente, sus emisiones, lo cual no lo hemos visto que ha funcionado. Todas las COPs han sido una gastadera de dinero innecesaria. Las COPs han servido, y es mi opinión, ¿verdad?, honestamente, y por eso vemos algunos movimientos que se hicieron famosos, como el de Greta Thunberg, donde se hablaba que las COP no eran nada más ni nada menos que una reunión de un club de millonarios que se reúnen para gastar muchos viáticos al día, para emitir muchas emisiones de carbono en aviones, porque todos agarran avión, para no llegar a nada sustancial. Y como no se llega a nada sustancial, básicamente, ¿cuántas COP hemos visto que no ha habido un progreso? Personas que dirán que hubo progreso, yo no lo veo, porque la temperatura ambiental no se ha reducido. Y ya han pasado 27, 28 COP, qué sé yo cuántas, como para que ya debería de haberse visto un cambio, el cual no se ha visto. La gente tiene que entender que aunque 1,5 grados parezca poquito, desde el punto de vista de temperatura, la gente tiene que entender de que las plantas y los animales se adaptaron a una temperatura para vivir, para reproducirse, para producir fruto, para sentir bienestar. Y
cuando esa temperatura cambia algo que se llama biotemperatura, y la biotemperatura se mueve de manera exponencial, y como se mueve de manera exponencial, 1 grado significa muchos grados desde el punto de vista de biotemperatura, lo cual significa que las producciones, las lluvias, el bienestar animal, las reproducciones se ven afectadas, y ese es el peligro del aumento de la temperatura real. ¿Cuáles serían las consecuencias de vivir en una temperatura superior a esta medida que se está estableciendo? Lo que se cree por referencia de que básicamente va a haber extinciones locales de las especies que no se pueden adaptar, va a haber migración ecosistémica de especies que se van a mover de los climas más calientes a los más fríos, porque los más fríos van a estar más calientes, van a haber un sinnúmero de extinciones, y algunas plantas y algunos animales se van a adaptar a eso, lo cual probablemente lleva muchos cientos de miles de años. Sin embargo, debido a que este cambio climático es antropogénico, se dice, porque es provocado por las emisiones exageradas de gases de efecto invernadero, la velocidad con la que va a ocurrir este cambio climático es tal que la adaptación no va a ser posible en muchos de los casos. ¿Cómo hacer entonces para que estos países no continúen, como usted dice, gastando dinero en las COPs, pero que realmente veamos lo que son acciones concretas que puedan reducirlo? Porque se habla de que los mayores aportantes son los países desarrollados, no los subdesarrollados ni desarrollados. Bueno, sencillamente tiene que cambiar su población primero para ver si eso mueve un poco a los líderes de esas naciones. Dicen que las soluciones ambientales del mundo alcanzan en un bus. Cuando se dice soluciones es el número de personas. Las personas que pueden darle el giro a este planeta alcanzan en un bus, y básicamente si esas personas no están de acuerdo en eso, y no lo van a estar fácilmente, porque para ellos significa pérdida monetaria y es más importante el dinero, ya lo hemos visto en los últimos 5 años, el dinero es más importante que cualquier cosa. Entonces básicamente no tengo un panorama que yo te diga qué hay que hacer. Ellos tienen que hacer cambios de innovación. Hay países que están haciendo cambios de innovación, es cierto, hay progreso en esto, pero siguen siendo cambios domésticos, porque se sigue poniendo por delante el dinero y no el medio ambiente, y el bienestar económico es el que prima, y va a primar siempre. Dejémonos de agua, paños tibios con esto, porque nunca el bienestar ambiental va a estar por delante del económico. Entonces, básicamente lo que es que prepararse para adaptarse al cambio climático lo que se pueda. En ese caso, las naciones como nosotros, que no somos emisores, tenemos que prepararnos para la variabilidad climática, que va a crear más huracanes, más sequías, y la mejor manera de prepararse para esa variabilidad climática es tener mayor cobertura forestal natural y tener menos incendios, ¿verdad? Que son un enemigo número 1 en estas cosas, porque destruyen los ecosistemas. Excelente, así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más acá en Puntos de Vista. Estamos de regreso acá en Puntos de Vista. En la primera parte hablábamos con un biólogo e investigador del CIFA acerca de lo que es la contaminación del medio ambiente, a propósito de que este 5 de junio se celebra el Día Mundial de esta fecha. Y es que para esta parte nosotros tenemos como invitada a Nora Marín, quien es cofundadora y gerente general de Reciclanica S.A., también es licenciada en Administración de Empresa y Mercadeo, también es filántropa por su entrega en labores ambientales y sociales acá en Nicaragua. Bienvenida una vez más, Nora. Gracias por atender a nuestro llamado. Pues es un privilegio aquí, un honor estar aquí con vos nuevamente para que hablemos de la parte ambiental en nuestro país y también de nuestro planeta. Iniciar consultando. Este año Naciones Unidas está enmarcando lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente en lo que es sin contaminación, sin plástico. ¿Por qué es importante que se enfoque en lo que es la contaminación de plástico? A propósito de que ustedes trabajan con el manejo de desechos sólidos. ¿Qué pasa cuando este desecho sólido llega, por ejemplo, a los océanos, a los ríos, lagos? Lamentablemente, a nivel mundial producimos más de 400 millones de toneladas de plástico. Y esto sin mencionar de que 23 millones de plásticos van directo a los océanos y a los ríos, contaminando, y así se están muriendo más de 800 especies marinas por la contaminación de este plástico. Igual están muriendo las especies, las aves, porque lógicamente el viento, las partículas a la hora de desintegrarse el plástico, entonces también se lo toman como alimento las aves, y se están muriendo también las especies, por ejemplo las aves. Entonces, no solamente se está muriendo ni las especies marinas ni las aves, sino también hasta el ser humano ya estamos contaminándonos en partículas pequeñas. Cuando nosotros comemos ciertos alimentos ya vienen partículas pequeñas, el plástico, y también nos estamos teniendo problemas de salud, ya que ya se están viendo estos problemas
en el ser humano, que esto también hasta puede ocasionar hasta cáncer. Acordate que el plástico lo produce el del combustible, el del petróleo, entonces lógicamente esto viene a afectar a la salud del ser humano. ¿Qué hacer entonces para poder reducir esta cantidad de desechos sólidos en los océanos? Porque, por ejemplo, yo le comentaba, Naciones Unidas dice que ellos quieren reducir de estos 400 millones que usted menciona, reducir en un 80% hasta el 2040. ¿Esto realmente usted lo considera positivo? ¿Cómo lo analiza? Fíjate que yo diría que va a ser una tarea grande, pero yo lo veo muy imposible. ¿Por qué? Porque más bien yo creo que vamos a triplicar esta cantidad de producción, ya que nosotros como la población no dejamos de consumir, de comprar este producto del plástico, y entonces es una tarea muy grande para poder educar a toda la población, tanto de Nicaragua y también a nivel mundial, porque es un material de que muchos compramos este producto y lógicamente es una tarea grande. Yo no creo que logremos, fuera bonito que eso pasara, pero es un sueño que no se va a hacer realidad. ¿Por qué? Porque no hay educación, no hay cultura, y también no se va a dejar de producir estos productos de que se hacen de botellas plásticas o bolsas plásticas. ¿Cómo hacer entonces para que yo, que por ejemplo compre una botella de agua, diga no, esta vez no voy a comprar esta botella de agua, voy a buscar la manera de cómo evitar el consumo de este tipo de material? No, es imposible decirle a la población de que no compren la botella con agua, porque lógicamente pues de una u otra manera es necesario a veces pues comprarla. Yo diría de que si nosotros como la población y también las empresas privadas hiciéramos campañas de educación ambiental para poder reciclar estos desechos, nosotros pudiéramos reducir estas grandes cantidades de plástico. Pero lamentablemente nosotros solo reciclamos el 10% de esos 400 millones de toneladas de plástico. ¿Qué significa? Que es una gran cantidad que van a los océanos, a los ríos, y entonces estamos en una montaña de contaminantes. Lamentablemente no estamos practicando el reciclaje. Si nosotros practicáramos el reciclaje 100%, yo te digo que sí pudiéramos lograr a reducir a un 80%, pero como no hay esa cultura, no tenemos esa educación y no queremos, mejor dicho, de querer cambiar la actitud para el beneficio de nuestro medio ambiente, por eso es que estamos así como estamos. Y yo te aseguro que lamentablemente no te puedo dar esa noticia positiva de ser positiva. ¿Por qué? Porque si estamos viendo solamente, te pongo ejemplo, nuestro país, Nicaragua, de que aquí nos ha costado poder lograr a disminuir la grandes cantidades de basura, y eso que se está haciendo muchas actividades de parte de las instituciones del gobierno y de parte también de empresas privadas, así como nosotros como Reciclanicas, campaña de educación ambiental. Pero también deberían de sumarse las empresas que venden estos productos a hacer campañas ambientales para enseñarle a la población, ok, te vendo esta botella con agua, pero también puedes reciclarlo y puedes hacer este tipo de cosas para reutilizarlo o para reciclar. Yo creo de que estas empresas deberían de motivar a la población, no pensar solamente vender el producto y dejar ahí como que dice la basura te la dejo a vos, aunque el destino final de los desechos somos nosotros los responsables, no la empresa que te vende el material, el producto. Por ejemplo, el año pasado 175 países, según leía, firmaron un acuerdo para eliminar lo que es la contaminación con el plástico. Hablan desde el proceso de producción hasta la eliminación. Realmente, y esto lo ven que o quieren más bien eliminarlo para el próximo año, pero realmente esto considera de que efectivamente se ve ese cambio en la reducción de contaminación con plástico. Fíjate de que no, yo creo que no. Porque es que hay muchos otros materiales que también contaminan el medio ambiente, no solamente el plástico. Nos hemos enfocado bastante en el plástico, pero también hay otra gran cantidad de materiales que contaminan nuestro medio ambiente, pero no hemos enfocado más el plástico. Entonces yo digo que no, en este caso pues no lo creo, pues sería ahí imposible. ¿Qué otros contaminantes también están dentro de los ríos, lagos que lamentablemente llegan hasta los océanos? Bueno, estamos ahorita es una tendencia, diría yo, de moda, porque todos compramos alimentos empacados de los empaques Poroplast. Vos vas a ver la grandes cantidades de basura de las amas de casa, de las empresas, es puro empaque de Poroplast, de los alimentos que compramos ahora de esos delivery, que yo no digo que está malo de las ventas de la comida delivery, pero lo que sí estamos haciendo un mal proceso de compra
es a la hora que nosotros compramos esa comida con ese empaque Poroplast que no se puede reciclar y que es más bien un contaminante para nuestro medio ambiente, y lógicamente eso sí me preocupa porque aparte ahora ya no es solo las botellas plásticas ni las bolsas plásticas, sino que también ahora este empaque de Poroplast, ya sea vaso también o cuchara, plato, viene a contaminar, se suma a estos tipos de materiales que contamina nuestro medio ambiente. Y en el caso particular de este producto, ¿se puede reciclar? Lamentablemente ¿Hay una no. forma de darle un segundo uso, tal vez no reciclándolo, como usted dice que no se puede reciclar? Es que es único uso, o sea, no hay otro uso. Ya lo usaste, ya no lo puedes reutilizar, no lo puedes reciclar, es un contaminante, es una basura más. Y si vos ves, la mayoría es más basura de ese tipo de material ahora que otro tipo de materiales, porque los otros sí los podemos reciclar, pero este material no. Y si es con respecto a la botella, yo diría, yo apoyaría de que se deje de producir la botella. Fíjate que de todas maneras, aunque dejen de producir esta botella, de igual manera vamos a seguir contaminando con otro tipo de materiales. Entonces aquí no es tanto el problema el plástico, el problema somos nosotros, las personas que no sabemos reciclar, no nos gusta reutilizar y que somos haraganes. Lógicamente es más fácil agarrar la botella, depositarla a la basura en vez de buscar de cómo reciclar, porque tenemos el concepto de que si como no nos dan un precio de que nosotros queremos por esos materiales, preferimos botarlo. Y te lo digo como ejemplo ahorita el reciclaje ha disminuido en los precios, han bajado los precios a la hora de comprarle a las personas y las empresas también. ¿Y qué dicen? Prefiero botar estos desechos, estos materiales que se pueden reciclar antes de estarlos ahí acopiando, porque lo que me pagan ustedes es muy poco. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Es educación ambiental y tener una actitud, y primero nos tenemos que enamorar del medio ambiente, de nuestro planeta. De nada sirve que nosotros estemos aquí promoviendo el reciclaje si no tenemos educación ambiental desde los hogares. ¿Cuál es el nivel de contaminación que tiene el Poroplast en el caso que usted menciona de que es algo que no se puede reciclar lamentablemente? Pues es bastante. Yo diría que tal vez poniendo un porcentaje, yo creo que hay un 70-60% de contaminación, y cuidado más, porque eso sí es que no se puede hacer nada, lamentablemente no se puede hacer nada. A mí me hubiera gustado de que hubiera otro tipo de depósitos que pudieran vender las comidas. Hay empresas que sí ya están promoviendo con el personal, y bueno, vamos a poner de ejemplo Reciclanica, que lleven sus panas con sus alimentos, que tienen prohibido de llevar comida en empaque Poroplast. Si nosotros las empresas promoviéramos eso con nuestro personal en las escuelas, en las universidades, yo creo que eso va a venir reduciendo a que esto siga contaminando el planeta. En el caso usted menciona lo que es la educación, falta de educación ambiental para cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Entonces, ¿cómo se puede hacer acá en el país? Por ejemplo, ¿ustedes el índice de recolección es alto o, por ejemplo, ustedes han observado bastante basura, por ejemplo, en las playas? Bueno, la verdad es que la educación ambiental pues ha ayudado una gran parte y que se ha visto en las playas, en las costas. En el plan verano anterior ahorita hubo un porcentaje que se mantuvo limpio porque hubo un gran trabajo de las instituciones y también de empresas privadas que se unieron a la limpieza de las playas. Pero, lógicamente, había basura en la ciudad, en la capital, en los municipios, porque muchos tal vez no viajaron y dejaron siempre regado de basura. La cultura es de que nosotros creemos de que como estamos en Nicaragua, aquí tiramos lo que queremos, pero si nos vamos a otro país ya sabemos que ahí no tiramos basura. ¿Por qué no practicarlo aquí en nuestro país? Aquí ahorita están aplicando las multas, todos sabemos, con lo de la alcaldía, y a pesar que hay multas de las alcaldías, hay gente que ha sido residente que vuelven a ir a botar basura y lo vuelven a multar. ¿Qué significa eso? Que no hay una cultura y que no les importa el medio ambiente. O sea, lo tiro, no me importa que me cobren multa, lo vuelvo a tirar y me van a decir, bueno, es que tal vez no pasa el camión, no hay un lugar, pero hay lugares autorizados. Lo que pasa es que nosotros somos bien irresponsables creyendo que al tirar la basura en cualquier parte significa de que a mí no me va a afectar a futuro esa basura que yo estoy llegando a dejar tirada ahí. Eso a futuro va a tener una consecuencia. Pues tenemos de ejemplo ahorita lo de la pandemia que pasó, que yo digo que todavía está, pero que ahora es epidemia, ahora no es pandemia, pero si nosotros nos descuidamos con lo de la basura, vamos a tener otro tipo de pandemia aquí en nuestro país, y no solo en nuestro país, yo digo a nivel mundial, porque el problema del plástico, el problema de la basura no solamente es Nicaragua.
lamentablemente a nivel mundial la educación ambiental es pobre. Nadie fomenta la educación ambiental. Solamente el día de hoy, 5 de junio, digamos que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y entonces, los otros 364 días, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, no nos podemos tomar esto que solamente por fechas especiales que hay que hacer conciencia, sino que todos los días. Y yo aplaudo a usted como medio de comunicación, como programa, de que están promoviendo constantemente la educación ambiental, porque si ustedes informan a la población, ellos van a venir cambiando sus actitudes positivas para nuestro planeta. Entonces, si todos nos uniéramos y tuviéramos todo y lo hiciéramos, esto fuera a cambiar y nuestra Nicaragua fuera un país de ejemplo de que fuera el más limpio de Centroamérica. Así como Nagarote es el municipio más limpio. ¿Por qué no podemos lograrlo también nosotros, Managua? Todo lo podemos hacer, lo que pasa es que no queremos. Dejamos que la responsabilidad que lo hagan otras personas y no lo hacemos nosotros. Limpiamos solamente, como dice mi mamá, limpian solo donde pasan la suegra. Y no, tenemos que limpiar todo, también la calle, porque esa basura que queda allá afuera, el viento la lleva, porque vos decís, ¿cómo para esa botella en los océanos? Es que el viento se lo lleva y va a parar a un río, a un lago, y a la hora de la lluvia la arrastra y llega a parar a los océanos. Entonces, ahí están todas nuestras botellas o bolsas plásticas. Así hacemos un corte comercial, ya regresamos con la última parte acá en Puntos de Vista.